la guerra irregular, atentado al presidente y Carrizal Bajo. Durante el gobierno de Allende, el senador comunista Volodia Teitelboy comentó públicamente que morirían entre 500.000 a 1.000.000 de chilenos al estallar la guerra civil. Yo recuerdo el mismo 11 de septiembre, por el puesto en que a mí me tocó ir a servir, cuando trajeron el armamento recuperado de la casa del presidente de la República, de Tomás Moro, y aparecieron los fusiles AK-47, los famosos Kalashnikov, este fusil tan en esos años propio del Pacto de Varsovia, o sea, toda la gente de la órbita soviética. Si esta guerra civil nunca llegó a cumplir su sangriento objetivo, fue gracias al trabajo de los servicios de seguridad e inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Orden, las que debieron enfrentar un largo estado de guerra irregular que costó la vida a varios de sus miembros. Evidentemente que existía una guerra no regular, una guerra no declarada, pero existía. Nosotros los carabineros sufrimos muchas bajas, nos mataron mucha gente. Todo ese impacto nos llevó a concluir de que habían estas bandas organizadas con mucho poder y hubo que organizar servicios de seguridad que lucharon intensamente contra esa gente y no como se dice actualmente se luchó contra los opositores del gobierno militar, ¿no? Por consecuencia, esto los obligaría a aceptar que el calificativo recurrente de asesinos en realidad se lo merecen quienes armaron a jóvenes inexpertos para enfrentarse al ejército institucional y no los miembros de este, que por obligación profesional debieron reprimir a un ejército irregular. Hoy puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber sido así, teniendo en cuenta nuestra formación y el grado de dependencia con Cuba, hubiéramos ahogado el continente en una barbarie generalizada. Una de nuestras consignas era hacer de la cordillera de los Andes la sierra maestra de América Latina, donde primero hubiéramos fusilado a los militares, después a los opositores y luego a los compañeros que se opusieran a nuestro autoritarismo. Este estado de guerra irregular solo fue evidente para la ciudadanía a través de algunos hitos que trascendieron hacia la opinión pública, como los secuestros y asesinatos de relevantes personajes del quehacer nacional. El decomiso de los arsenales clandestinos de Carrizal Bajo y el intento de magnicidio contra el presidente de la República. Todo esto se prepara a fines del 83. Ahí comienza a armarse, junto con la creación formal del Manuel Rodríguez, del movimiento Manuel Rodríguez. Esta era una cooperación revolucionaria de Fidel Castro al Partido Comunista. O sea, que el Partido Comunista en el año 86 era sí o sí. El régimen militar tenía que terminar, a como diera lugar. Pese a que la Constitución de 1980 dejaba establecidos los plazos para transferir el poder a quienes el pueblo eligiera en los procesos electorales de 1988 y 1989, como efectivamente sucedió, el 14 de diciembre de 1983, surgió la organización autodenominada Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Estas armas de dónde venían? Estas armas eran armamento del ejército de Estados Unidos abandonado en Vietnam. Y eso pudo determinarlo un peritaje del FBI. Estas armas fueron llevadas a Cuba, fueron entregadas a Cuba. Y Cuba lo reconoce en más de alguna publicación que se han hecho. En barcos pesqueros de alta mar, los trajeron a las costas chilenas. Sabemos aproximadamente por la cabida que tenían las dos goletas, que ingresaron alrededor de 70 a 80 toneladas y se lograron pesquisar entre 55 a 60 toneladas. El resto o está en la zona o está repartido. Por lo que se ha escuchado, dice que esas armas están en algún lugar y bien guardadas y bien mantenidas. Esta fue una larga investigación, hubo más de 60 a 70 procesados, detenidos,
fueron condenados. Y los más importantes de estos se fugaron en una gran fuga de febrero o enero del año 90. Y los otros, bueno, los otros están amnistiados, indultados, desde luego ninguno en Chile. Ahora, ¿qué iban a hacer con 4.000, 5.000 M-16? ¿Tenían 4.000, 5.000 combatientes? Había mucho combatiente preparado. Mucho combatiente preparado en Cuba, en Angola, en Nicaragua. Habían oficiales que sí prepararon esto. El propio atentado al general Pinochet, no le quepa la menor duda, que fue preparado por oficiales de Estado Mayor cubanos. El cohete Low para un tanque. El cohete Low genera de 2.000 a 3.000 grados Celsius. Era para que no hubiese salido nadie vivo. ¿Por qué? Porque la carretera era de 2 pistas, una ida y una de vuelta. Cerraron una pista con un vehículo, con una casa rodante. Al otro lado había una quebrada de 200 metros. Había un pequeño murallón de 20 metros al otro lado. Y por el camino hacia el oriente lo cerraron con una camioneta Loop con 6 hombres, con Low y con M-16. Eran alrededor de 21 o 22 hombres. A uno de los vehículos adelantados los carbonizan con un Low. Los matan a los 4 que han convertido en carbón. Miguel Pinochet iba en un Mercedes-Benz. Iban 2. Ellos no sabían en cuál de los 2 iban, pero eran autos blindados. Y les dispararon por todos lados. Le tiraban granadas. Los autos saltaban. Por la reconstrucción de escena estaba clarísimo. Pero los autos resistieron absolutamente. Y cuando llega el momento en que uno le dispara un Low, esos que paran un tanque, ahí yo creo absolutamente en los milagros, pero en este caso es un milagro científico, que el Low, para prepararse, entonces para explosar, requiere de un mínimo de distancia, requiere a lo menos 25 a 30 metros para prepararse, porque si no, muere el tirador. Bueno, aquí este hombre se acercó para asegurar el blanco y disparó a 10 metros. Y el Low no estalló. Este vil atentado costó la vida a 5 integrantes de la escolta presidencial y dejó inválidos a otros 12. Sin embargo, una vez más, la divina providencia, junto al coraje y la rápida reacción de los escoltas, no permitieron que se concretara el magnicidio, y el presidente Augusto Pinochet y su nieto de 11 años, Rodrigo García, que le acompañaba en esa oportunidad, resultaron ilesos. Y al último momento, yo no sé por qué le grité todavía por un vidrio, por una ventana: sube al niño en el auto tuyo. No iba a ir, el niño iba a ir con el médico. Y yo no sé, porque si no, Augusto se habría bajado. Si no va con el niño, se baja y lo matan, por supuesto. Pero Rodrigo tenía mucha pena porque había visto morir a los escoltas. Él al principio lo veía como que fuera una cosa irreal, como de televisión. Así lo veía él al principio. Después se dio cuenta que era real. Y le dije: mira, hijo, tienes 2 opciones. O esto te amarga la vida, o simplemente lo tomas como una prueba que Dios te da y maduras y lo tomas positivamente o negativo. Es tu elección. Al hacerse público este cruel atentado en contra del primer mandatario de la República, la ciudad de Santiago se volcó a las calles en una marcha que congregó sobre 700.000 personas, que desfilaron durante 8 horas frente a su presidente. Destacando las escarapelas del partido Avanzada Nacional, bastión nacionalista que llegó a tener 122.000 militantes.
la hizo crecer desde pequeña y ya está hecha un hombre. Pero debo hacer darle la energía suficiente para que sea la primera, el primero de los partidos políticos. Surgió precisamente Avanzada Nacional, como he dicho, el 21 de mayo de 1987, con el propósito de contribuir a la tarea histórica de la reconstrucción nacional. Reconstrucción nacional que inició, o que se inició, con el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. Después de sufrir el más vil atentado que me ha permitido seguir viviendo para luchar por la libertad de nuestra patria, reitero que, mientras él me lo permita, emplearé todas mis energías